Hola, soy Silvia Ribot, directora general de Amigo Daniel. Amigo Daniel es una casa hogar con 33 años de operación en la atención a niños y niñas vulnerados en sus derechos. Son pequeños en sus primeros 6 años de vida que no han tenido una oportunidad de crecimiento sano, pues su entorno les pone en riesgo de muerte. Por eso llegan a la casa hogar, para recibir los cuidados y atención que necesitan mientras su juicio esté en trámite. Una casa hogar es un lugar que no debiera existir. El entorno ideal para todos los niños es una familia que les quiera, que les ayude a crecer sanamente en todos los sentidos, pues necesitan vínculos sanos, un apego seguro y raíces fuertes que les den la base para florecer y desarrollarse. Nuestros niños tienen la necesidad inmediata de recibir la atención en todos los ámbitos y mucho, mucho, mucho amor. Amigo Daniel siempre ha estado interesado en ser una institución sólida y de vanguardia. Buscamos ponernos en sus zapatos. ¿Qué es lo que más necesitan? Además de sus necesidades más básicas, ¿cómo podemos impactar en su vida para siempre? Queremos que sean personas felices y que en el futuro estén listos para formar una familia sana y siempre contribuyan positivamente en su comunidad. Hemos instituido con éxito programas para que el niño tenga el mayor número de experiencias posibles, como la tiene un niño que vive en familia, y buscamos a toda costa que el niño esté el menor tiempo posible institucionalizado. Nos estrenamos con mucha alegría en el programa Por Ley de Acogimiento Familiar, una nueva manera de ayudar a los niños vulnerados en el Estado. Por supuesto, también seguimos coadyuvando a la autoridad para que se le dé la resolución definitiva de su situación legal para que llegue a la brevedad posible a ese entorno que favorezca su desarrollo, su familia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente dando la bienvenida a esta nueva emisión de nuestra serie de webinars, el primero del 2022, el 8 en su conteo inicial. Gracias nuevamente por su asistencia. Mi nombre es Perla Casas y tengo el gusto de saludarlos esta mañana para presentarles también nuestro tema del día de hoy. Como saben, amigo Daniel, en su compromiso por trabajar por la primera infancia, pues estamos haciendo este esfuerzo por difundir temas de interés para familias, instituciones, gente interesada en estos primeros años tan valiosos en la vida del ser humano, que son los primeros 6 años, la primera infancia. Para esto, les recuerdo las recomendaciones iniciales. Estaremos todos con micrófono apagado mientras el ponente hace su exposición. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Podrán ustedes escribir en el chat el comentario, preguntas que deseen hacer y al final habrá un espacio para el ponente las responda. Muy bien, pues bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy actual, muy vigente, que se deriva de la crisis educativa que ha provocado esta pandemia por la enfermedad del COVID-19. El título que vamos a escuchar el día de hoy es ¿Y ahora a quién le toca? Construyendo un nuevo pacto entre familia y escuela. Para esto, doy la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Ernesto Pérez Castro. Muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo y tu preparación para esta mañana. Les platico, Ernesto es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Él es maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana México y doctorante en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de La Salle Bajío. Cuenta con diplomados en Programación Neurolingüística, Filosofía para Niños y Jóvenes, Educación Imaginativa y una certificación en Coaching Ejecutivo y de Vida. A lo largo de más de 20 años ha ocupado puestos directivos en instituciones educativas
y ha impartido clases en los niveles secundaria, preparatoria y posgrado. Ha sido consejero y consejero presidente del Comupase, Consejo Municipal Participación Social en la Educación en León, Guanajuato. Y en la actualidad es formador de docentes y acompaña a instituciones y equipos directivos en procesos de innovación y transformación. Colabora con los equipos de Educación Imaginativa México y Reimagine Education en Barcelona. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra, por esta presentación. Estoy alternando un poquito entre, ya está, creo que ahí está ya viéndose bien la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio de reflexión que podemos abrir aquí esta mañana. Me da mucho gusto, tanto para las personas que nos acompañan ahora en directo, que han podido conectarse, como posiblemente quienes tengan oportunidad de seguir más adelante la grabación que he visto que suelen compartir y que nos permite también que las reflexiones que hoy podamos hacer aquí, quizá en pequeño grupo, puedan también tener un eco, tener un resonar en otras personas, ¿no? Entonces, encantado de estar acá y ahora que decías de esta vigencia, ¿no? Del tema, creo que es uno de esos temas que tenemos en la cabeza, pero que cuesta trabajo abordar, porque es un asunto de responsabilidad y en un momento tan crítico como el que estamos atravesando y después quizá de ya tanto tiempo de desgaste, ¿no? Que se ha generado a lo largo de estos 2 años de pandemia, un poquito las personas como que lo que queremos es dar la vuelta a la página, que esto termine y como entrar en otra fase, ¿no? Y hay un cierto desgaste, un cierto cansancio respecto a cómo enfrentar esta relación entre escuela y familia y en general cómo enfrentar el tema educativo, ¿no? Realmente estamos en un momento muy complejo para nuestro país, para nuestra sociedad, eh, sobre el cual me parece nos hemos detenido poco a reflexionar y por eso me gustaría aprovechar este espacio y por eso cuando me invitaron propuse esta idea de un poquito desde una perspectiva, lo confieso, un poco tramposa, preguntarnos a quién le toca, ¿no? Y digo que es un poco tramposo porque estoy seguro que en el fondo todos intuimos un poco la respuesta, ¿no? Y a lo mejor podemos decir, bueno, nos toca tanto a la casa, a la familia, como a la escuela, ¿no? Y un poco, insisto, esta pregunta que lleva, si quieres, un poquito de trampa, un poco de, de ponernos a pensar a quién le toca qué, ¿no? Por supuesto que esta pandemia ha puesto en crisis muchísimas cosas, ha puesto en crisis lo que pensamos de la función social de la escuela, para qué es la escuela, el haber pasado tanto tiempo en una fase de educación a distancia o de educación remota, como sea que se haya enfrentado en los diferentes ámbitos, pues nos ha hecho hacernos nuevas preguntas y creo que es una oportunidad de juntos explorarlas. Entonces, de entrada, la pregunta trae trampa y quisiera ahí hacer dos reflexiones previas o dos advertencias previas antes de entrar un poco más en materia. La primera es reconocer la enorme diversidad de contextos en los que nos movemos todas y todos, ¿no? Estoy seguro que quienes están escuchándonos posiblemente nos escuchan desde diferentes realidades, ¿no? El fenómeno educativo, si bien nos alcanza a todas las familias y a muchas educadoras, educadores en el país, seguramente nos alcanza de manera distinta, ¿no? La realidad de cada comunidad, de cada institución educativa, de los diferentes tipos de sostenimientos públicos, privados, escuelas caras, escuelas menos caras, escuelas en comunidades urbanas, escuelas en comunidades rurales, escuelas multigrado, escuelas pequeñas, escuelas grandes, escuelas chicas, ¿no? Tenemos una gran diversidad de instituciones educativas y una gran diversidad de familias, de proyectos de vida, de posibilidades, de intereses, de aspiraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que algo que es muy importante es cuando hablamos de este tipo de cosas es reconocer que la diversidad del mundo en el que vivimos nos obliga a, por momentos, hacer un esfuerzo y reconocer que a veces escucharemos sobre cosas o realidades que nos pueden parecer distantes o podemos decir, no, no, eso no pasa, pero el que algo no me suceda a mí no significa que no le esté pasando a alguien más. Y me parece que ahí es muy importante partir de esta invitación a escuchar
a reconocer que las realidades que a lo mejor para algunas personas pueden estar resueltas, seguramente para otras no. Y entonces esto implica, cuando hablamos del pacto escuelas, familias, implica muchísimo esta capacidad de escuchar, esta asertividad, esta capacidad de entender que no hay soluciones perfectas. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos viviendo un momento tan complejo en el que quizá a principios de diciembre mucha gente se estaba preparando para irse de unos días de descanso de la parte de escuelas, ¿no? De los niños estaban por entrar en un receso de un par de semanas y nos íbamos mucho con la esperanza de regresar en enero a un poquito seguir acercándonos a un mayor grado de presencialidad. Y sin embargo, la realidad ha sido distinta, la realidad nos ha impuesto una dinámica sanitaria nuevamente muy compleja que está obligando a que las escuelas tengan que tomar decisiones, tengan que gestionar escuelas con familias un poco, pues cuáles pueden ser las soluciones viables, factibles, sabiendo que no hay una que sea perfecta para todos, ¿no? Justo hablando de esa diversidad. Entonces, me parece que ese es un aspecto muy importante. Y la otra advertencia, pues es esta trampa de la que ya hablaba, ¿no? En el fondo, a quién le toca, pues es un poco mañosa la pregunta, ¿no? Creo que lo que sí podemos decir, y ya lo iremos explorando juntas a lo largo de esta charla, es ver qué es lo que nos toca y cómo podemos seguramente construirlo juntos, ¿no? Porque la educación nunca ha sido una tarea exclusiva de alguien, al menos no en las sociedades modernas, ¿no? A veces nos tocó ver, no sé si a ti te haya tocado, a ti que nos escuchas, ver algunas veces algunas publicaciones en redes sociales o incluso llegaban a colocarse en las fachadas de algunos colegios, de algunas escuelas, tanto públicas como privadas, una idea en la que se planteaba como una especie de ruptura o separación de aquí adentro nos encargamos de estas cosas y en casa ustedes se encargarán de otras. Y ahí se separaban, ¿no? Bueno, en la casa les enseñamos esto, en la escuela les enseñamos lo otro. La realidad es que el mundo no es tan simple, el mundo no es tan sencillo como para decir, mira, nos dividimos las tareas y aquí les tocan unas y acá les tocan otras, porque la sociedad en la que vivimos es tan compleja, es tan global, tenemos tantos mensajes y tanta información fluyendo en todos los sentidos, que no podemos formar o educar en pequeñas burbujas, ¿no? Pretendiendo que decir, no, mira, es que esto solo se aprende aquí y cuando llegas a la escuela, allá nada más vamos a aprender matemáticas o nada más vamos a aprender historia o ciencias, ¿no? Y entonces en la casa vamos a aprender esto o lo otro. En la realidad es que en la sociedad en la que vivimos, una sociedad compleja, una sociedad en la que a veces queremos explicaciones simples y queremos que todo fuera lineal, pues la realidad es que no. La realidad es que vivimos en una sociedad diversa, vivimos en una sociedad plural, nuestros niños, nuestras niñas ven contenidos en diferentes medios, tienen acceso a algunos más, algunos menos a ciertas tecnologías, las familias nos movemos en círculos sociales, tenemos intereses, tenemos afinidades con unos o con otros, y por lo tanto vivimos en una sociedad compleja en la que para enfrentar a esta pregunta que nos hemos hecho de a quién le toca, tenemos que reconocer esa complejidad en la que vivimos, ¿no? Que la pregunta no acepta respuestas simples. Esta no es una pregunta de, esto le toca a la escuela, esto le toca a la casa. No, lo que nos toca es, como sociedad, pensando en el bienestar de nuestras infancias, pensando en el bienestar y en el desarrollo pleno de nuestras niñas y niños, pues cómo generamos ese pacto social, cómo fortalecemos ese pacto que sostiene la relación entre escuelas y familias. Y por lo tanto, lo que yo te quiero invitar a lo largo de esta charla es a que pensemos juntos algunas de estas preguntas, que tratemos de explorarlas. Por supuesto que las aportaciones que se puedan compartir, quienes están hoy en directo las podrán compartir quizá en el chat y poder ayudarnos a ir enriqueciendo la reflexión. Y también quienes nos escuchen en diferido, pues también justo sumar en esta conversación colectiva que me parece hoy es muy importante que nos hagamos, ¿no? Que nos reconozcamos pluralmente. Entonces, un poco la idea va a ser hacernos preguntas y pues en la medida de lo posible generar diálogos, ¿no? A lo mejor en el formato que estamos no se podrá hacer un gran diálogo porque el tiempo, las posibilidades son limitadas, pero extender este diálogo con las familias con las que convivimos, con las escuelas a las que asisten nuestras hijas e hijos, con los otros actores sociales en los que podemos buscar justo construir una mejor escuela, una mejor relación en la que podamos
insisto, apostar por este desarrollo, este bienestar pleno de nuestras infancias y de nuestras juventudes, ¿no? Y me gustaría, hablando ya de preguntas, pues partir de una que yo creo que a veces la hemos dicho, lo hemos pensado, pero me parece que de repente nos falta detenernos con un poquito de serenidad. Y el hecho de que hoy te estés regalando estos minutos para seguirnos, creo que es una señal de que estás dispuesto a hacerte preguntas. Y una es, ¿qué podríamos aprender? Evidentemente lo planteo en el ámbito educativo, aunque por supuesto podríamos hacerlo en muchos otros, pero ¿qué podemos aprender de esa relación escuela-familia a partir de lo que hemos vivido, experimentado durante estos 2 años, ¿no? Esa es la pregunta un poco de partida. Y sí me gustaría decirte que aunque estamos viviendo un momento complicado, aunque el túnel parece que se ha ido alargando, alargando, alargando y a veces ya no vemos claro, vemos como que ya viene la luz y ya estamos acercándonos y de repente se vuelve a alargar, sí me gustaría plantear todo esto desde una mirada optimista, ¿no? Desde una mirada en la que lo que queremos es explorar, indagar en torno a esos futuros posibles, ¿no? Esos futuros que podemos construir sin dejar de reconocer, por supuesto, que estamos viviendo una realidad muy dura, ¿no? Una realidad que a muchos nos ha representado quizá momentos de pérdida, momentos difíciles, que algunas veces las cosas no han ido quizá en la dirección que a algunas personas nos hubiera gustado, y reconociendo esa realidad difícil, dura que tenemos, pues no dejar de ver esa construcción de qué queremos para nuestras niñas y niños, ¿no? Que me parece que es algo que no podemos perder de vista. Y así como tener esta mirada optimista, digamos, ¿no? Nos ayuda por una parte, también me interesa que veamos que estos momentos de crisis son, en cierta manera, un momento de oportunidad. Pero una oportunidad para qué, ¿no? Porque muchas veces nos dicen eso, ¿no? Es que las crisis son oportunidades. Y yo te diría, ¿es una oportunidad para qué? Bueno, mi punto de partida, el eje un poco de mis reflexiones con ustedes esta mañana es justamente repensar el sentido de la escuela, ¿no? Pensar más allá de lo que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos esta oportunidad de pensar, cuando digo el sentido de la escuela, estoy hablando de el para qué la escuela, ¿no? A lo mejor parece un poco obvio, ¿no? Y uno dirá, bueno, pues la escuela para ir a aprender cosas. Bueno, sí, pero hoy hemos visto, y a lo mejor si algunas de las personas que nos escuchas tienes hijos, por ejemplo, adolescentes, a lo mejor percibes que se distingue una cierta pérdida de sentido sobre ese papel de la escuela, ¿no? Y muchas veces, claro, veíamos que las y los jóvenes querían regresar a la escuela un poco por recuperar vínculos sociales, por recuperar el contacto con sus amistades, pero no necesariamente porque la escuela tuviera un sentido claro para muchos de ellos, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos esta oportunidad de revisar en este acercamiento entre escuelas y familias, pues ese para qué, ¿no? Ese para qué de la escuela que nos permita realmente hacerlo más potente. Entonces, las siguientes preguntas o los siguientes minutos que nos restan los voy a dividir en 3 momentos. Vamos a dividir lo que resta de la charla en 3 momentos a partir de 3 preguntas. Primero, entender de dónde venimos, porque a lo mejor muchas de estas preguntas dábamos por hecho, ¿no? Muchas personas, si tú tienes hijos pequeños, ¿no? Pues a lo mejor tú sabes que llega el momento de inscribirlos a la escuela, que tienen que ir a la escuela, que les tocará recorrer pues unos años de preescolar, unos años de primaria, unos años de secundaria, llegar a un bachillerato y dependiendo de cómo marchen las cosas, pues si van de ahí al mundo laboral, si se formarán y se especializarán en algo, si estarán haciendo estudios de nivel superior o no, como que damos por hecho muchas cosas que al parecer funcionan así, pues porque siempre han funcionado. Pero esa idea de la escuela ha venido viviendo algunas crisis desde hace tiempo. Entonces vamos a entender primero un poco de dónde veníamos antes de la pandemia, ¿no? ¿Dónde estaba ese pacto social, escuela, familias, antes de que se nos presentara la pandemia que está por cumplir 2 años, ¿no? Bueno, en México, ¿no? Que ya en el mundo ya los ha cumplido. Después vamos a hablar un poco sobre qué sucedió en estos 2 años, qué ha pasado y qué hemos aprendido de ello. Y a partir de ahí vamos a tratar de explorar la tercera pregunta, que es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Yo estoy convencido de que si tú estás escuchando esta charla es porque de alguna manera te interesa pensar cómo podemos hacer para que la escuela
y el trabajo que hacemos desde la familia con la escuela puedan potenciar eso, ¿no? Que realmente les demos las mejores oportunidades posibles a nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces vamos a arrancar con esta primera pregunta, que es ¿de dónde venimos? Y vamos a hacer unos minutitos de reflexión ahí. Y yo aquí te plantearía que si miramos hacia atrás y piensa un poco en si ya tenías hijos en la escuela antes de la pandemia o si no en tu época pensando en tu época como estudiante o incluso quizá en cómo estabas viendo la relación de las escuelas antes de la pandemia, es posible que nos demos cuenta que la escuela estaba funcionando un poco como una caja negra en el sentido de pues llegaban unas familias, inscriben a sus hijos porque les queda cerca, porque es la escuela que me designaron, porque es la que me gustó, por lo que haya sido. Mis hijos llegan a una escuela, entran todos los días en la mañana, algo pasa ahí, los recojo a la salida, pasan unos cuantos años en la escuela y pasan cosas. Pero ¿qué son esas cosas que pasan? Un poco era una caja negra, o ha sido mucho tiempo, una caja negra para muchas personas. Pues supongo que aprenden cosas, ¿no? Pero no teníamos muy claro y cómo aprenden y cómo es que les enseñan esto o lo otro. Claro, a veces hay familias que sí se asoman un poco en la caja, que tratan de acercarse, a veces hay escuelas, equipos docentes o directivos que a veces tienden a ser muy opacas las paredes de la caja y como que no les encanta que se asome uno, y a veces hay escuelas más transparentes, y a veces hay familias que les gusta asomarse y ver de lejecitos, y a veces hay gente que sí quiere entrar un poco más de lleno, pero en términos generales, lo que sucede en términos de cómo aprenden nuestras niñas y niños era más bien un poco opaco, era algo poco claro para la mayoría de las personas. Cuando aparece toda esta pandemia de la que hablaremos en unos momentos más, pues nos damos cuenta que hemos tenido una oportunidad quizá inesperada, poco planeada o nada planeada, de observar el interior de la caja. Y empezamos a darnos cuenta y empezamos a hacernos preguntas. Y empezábamos a decir, bueno, ¿y para qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué así? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y cómo aprenden? ¿Y qué les enseñan? ¿Y por qué se los enseñan de esta o de otra manera? Y mucha gente que había estado un poco lejos de la escuela, de repente empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué? Pues porque teníamos a nuestras niñas y niños en casa. Y porque empezábamos, si en la escuela donde estaban nuestros hijos habían tenido oportunidad de usar alguna aplicación, algún método de comunicación que les permitiera ver clases en vivo, veíamos cosas, y si era a través del WhatsApp nos preguntábamos otras cosas, y si era en el Facebook, es decir, nos fuimos haciendo preguntas nuevas, ¿no? Pero lo que es un hecho es que antes de la pandemia, muchas de las cosas que nos empezamos a preguntar a raíz de esta pandemia tenían que ver con cosas que ya sucedían antes y con una especie de crisis, podemos decir, que ya estaba viviendo la educación. Es decir, el mundo estaba viviendo ya diferentes crisis. Y entre esas muchas crisis que estábamos viviendo en el mundo, ¿no? De esta especie de confusión, un mundo muy rápido en el que la tecnología ha estado tomando un protagonismo muy grande, en el que de repente vivimos unas ciertas dificultades como sociedad plural, pero muchas veces polarizada, un mundo complicado, ¿no? O sea, no estamos viviendo un mundo, digamos, que sea así como muy fácil de gestionarse en el mundo, ¿no? Y dentro de esas muchas crisis, una de las tantas crisis que estábamos viviendo tenía que ver con la educación. Pero fíjate que algo que es interesante observar cuando vamos viendo hacia atrás es que si empezamos a examinar, vamos a ver que mucha de esa crisis que vemos en la parte de la educación, en el mundo educativo, no era una crisis nueva, es una crisis que se ha venido profundizando desde hace muchos años, ¿no? Que ha sido a veces más evidente para algunas personas que para otras. Yo aquí lo ilustro un poco con los informes que un organismo internacional como es la UNESCO ha ido generando a lo largo de los años como para tratar de ponernos a reflexionar sobre el rumbo que podría tomar la educación. Y la UNESCO lleva muchos años haciéndonos reflexionar sobre esas crisis que se viven en la educación. No vamos a detenernos mucho en esto, pero lo que sí quiero dejar claro es que esta idea de para qué es la escuela, como que de repente todos creíamos que la teníamos clara, pero en el fondo nos damos cuenta que quizá no era tan claro. Y en esas crisis, uno se pregunta, ¿cómo es o cómo era antes de la pandemia esa relación entre la escuela y la familia, ¿no?
¿qué esperaban? ¿Dónde estaban las miradas puestas? Y a lo mejor aquí, como decíamos al inicio, quizá tu experiencia no sea exactamente igual a la de otras personas que nos están escuchando. Si alguien a lo mejor comparte sus experiencias en el chat, seguramente va a encontrar cosas distintas, ¿no? A veces había una relación un tanto distante, un poco como que decíamos, bueno, ahí es para que aprendan estas cosas, pero a veces había escuelas que sí decían, no, también nos gustaría contar con las familias, que nos apoyaran, que reforzáramos cosas, o familias que se acercaban con las escuelas a pedir esa idea de ayúdenme en esto, necesito apoyo en esto otro, ¿no? Mucho de lo que hemos visto es que a veces la escuela y la familia se necesitan, pero no siempre saben cómo pedirse ayuda, cómo encontrar un rumbo común, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con que a veces la mirada no está enfocada de manera, digamos, coordinada, ¿no? Como que a veces las familias estábamos buscando una cosa o cada familia tenía su mirada puesta en una cosa y posiblemente las escuelas a veces o las maestras, los maestros a veces también su mirada puesta en otra cosa. Y de repente no nos cuesta trabajo porque decimos, bueno, ese es el trabajo de allá, este es el mío, pero si no sabemos cómo estamos trabajando juntos, si no conocemos el rumbo que tiene la escuela en la que estamos o el equipo de docentes con las que trabajan nuestros hijos, pues de repente podemos empezar a profundizar esas crisis que ya existían, porque entonces empezamos a generar tensiones y si lo que hoy necesitamos es apostar por el desarrollo pleno de nuestras niñas y niños, pues si de repente empezamos a jalonearnos o empezamos a actuar con cierta indiferencia, pues empezamos a entrar en un problemón. Y eso no era tan obvio como se ha vuelto quizá para muchos a raíz de esta pandemia. Por eso vamos a entrar en lo de la pandemia. Yo quisiera dejar esta pregunta de ¿dónde estaba centrada nuestra mirada antes? ¿No? Muchas personas, escuelas, familias, a veces su mirada estaba centrada en aprender los contenidos del currículum, acabar el plan de estudios, ¿no? Acabar los libros, usar ciertas cosas, trabajar de aprender ciertas materias de forma prioritaria. Había otras escuelas que estaban poniendo énfasis o familias que estaban poniendo su énfasis en otras cosas y a veces se daban cuenta que estaban de acuerdo y a veces no se daban cuenta, ¿no? Y a veces no le dábamos tanta importancia. Decíamos, bueno, eso lo compenso acá. Aquí el asunto es que, como se suele decir en un dicho, que una expresión cuyo origen todavía es difícil de rastrear porque la han citado muchas personalidades famosas en los últimos 20 años, ¿no? Que es esta idea de si para educarse necesita una aldea, pero que tiene que ver con cómo al final, cuando vivíamos en sociedades más simples, donde casi todas las personas pensábamos igual, pues no había mucho esta preocupación sobre a quién le toca qué, porque la comunidad, el poblado, todo el mundo pensábamos más o menos de la misma manera y en ciertas sociedades tradicionales de otros momentos históricos donde todo el mundo tenía ciertos parámetros muy compartidos, pues era un poco irrelevante la pregunta esta, porque se daban cuenta que en la práctica buscaban lo mismo. Y ahora en una sociedad plural con tantas problemáticas, con tanta diversidad, con tanta polarización, pues ya no resulta tan fácil, ¿no? Ya no resulta decir, oye, si para educarse necesita una aldea, sí, pero en esta aldea están los medios de comunicación, están las redes sociales, está el internet, están los amigos, están una serie de estímulos diversos que nos obligan a ayudar a estar más cerca de lo que sucede en el mundo de nuestras hijas e hijos, que nos obliga a tener una mirada un poco más centrada en ese acompañamiento, en esa cercanía y en saber cómo dialogamos con un mundo complejo, ¿no? Entonces vamos avanzando a este momento al que llegamos, ¿no? Veníamos de un mundo en crisis que no tenía muy claro para como el futuro de la educación empezaba a ponerse en duda, empezaba a cuestionarse si lo que estábamos haciendo era pertinente o no, porque el mundo en el que estamos viviendo está tan lleno de problemas que mucha gente nos cuestionábamos, oye, la forma en la que estamos educando hoy es pertinente para la sociedad que tenemos o no. Y en ese proceso de reflexión que algunas personas y algunas instituciones estaban haciendo, se nos aparece una pandemia que nos obliga por un momento a irnos a casa y a decir, te tenemos que cerrar las escuelas, ¿no? Entonces todos recordamos como en marzo del 2020 se cierran las escuelas y entonces las crisis que ya teníamos, la desigualdad, la falta de sentido en la escuela, el para qué estábamos trabajando, para qué buscar, cuál era el propósito del preescolar, de la primaria, de la secundaria, de la universidad, todo eso
todo eso se empezó a hacer más profundo, se empezó a hacer más evidente, ¿no? Todas esas crisis empezaron a ser más notorias para muchas personas, aunque no les sabíamos nombrar o no lo sabíamos explicar. Lo que decíamos, esa caja negra se empezó a hacer como más transparente, entre comillas, y de repente también se empezaron a generar nuevas conversaciones entre familias y escuelas, entre docentes y familias, a veces de manera un poco accidentada, porque la fragmentación digital hizo que muchas de estas conversaciones se fragmentaran, a veces también porque preocupados por un tema sanitario que sin duda es importante, no teníamos claro por dónde abordar estas preguntas, ¿no? Entonces nos empezamos a hacer preguntas que quizá antes no nos hacíamos, ¿no? Y si de repente teníamos la oportunidad de ver un video o ver una transmisión en algún dispositivo de una clase, nos hacíamos preguntas nuevas y nos interrogábamos sobre lo que estaban aprendiendo, y cuando no teníamos la posibilidad de avanzar y sabíamos que nuestros hijos pues no había las condiciones a lo mejor tecnológicas para poder avanzar, que muchas comunidades de nuestro país, esto fue tremendamente complicado. En muchos lugares, esta idea de pues, tratar de tener clases como si siguiéramos yendo a la escuela era materialmente imposible. Y entonces nos empezábamos a preguntar sobre si el rezago iba a ser importante, qué dejan de aprender, si nos debería preocupar o no lo que están dejando de aprender, qué sería lo importante. Nos empezamos a preguntar, por ejemplo, sobre lo prioritario, ¿no? Cuando empezaban a regresar algunas escuelas, algunas comunidades de manera alternada, con un día de asistencia o 2 días de asistencia, empezaba la pregunta de ¿y qué vamos a priorizar? ¿Qué va a ser lo más importante? ¿A qué le vamos a apostar los días que los niños puedan venir? ¿A qué vamos a apostarle con el apoyo de la familia? Todo este tipo de preguntas que antes no nos hacíamos, todas las personas empezaron a ser más claras, ¿no? Y si pensamos en qué pasó en el mundo, yo quiero aquí mostrarles unas imágenes que me parece que nos van a ayudar un poco a entender por qué hoy, si bien las escuelas tienen una responsabilidad muy grande, como familias no podemos desprendernos de ello y tenemos que tratar de entender el contexto en el que hoy estamos, si es que realmente queremos que todo este proceso no solo se lo deleguemos a un tercero, que seguramente hará, ojalá, su mayor esfuerzo, sino que también nosotros podamos entender este contexto en el que se dio ese cierre de escuelas en el mundo y en particular en México. Y fíjense, este mapa muestra, mientras más oscuro es el azul de la pantalla, del mapa, significa que más tiempo estuvieron cerradas las escuelas en el mundo. Los países que el azul es más clarito son países donde las escuelas estuvieron cerradas menos tiempo. Fíjense cómo el continente americano tuvo cierres mucho más extensos, todo el continente prácticamente, con alguna excepción por ahí, pero América tuvo cierres mucho más prolongados, mayores a 40 semanas, es decir, mayores a un año, ¿no? Mientras que otros países tuvieron cierres realmente breves, cortos, ¿no? Países que tomaron ciertas decisiones y por las razones que sea, por sus contextos, por sus posibilidades, lograron hacer cierres más cortos. Pero fíjense que hay otra manera de ver esto también. ¿Cómo está el mundo hoy? Y esto, fíjense, voy a mostrarles 2 mapas. Este es septiembre de 2021. Es decir, así estaba el mundo cuando comenzó el ciclo escolar para México, porque recordemos que hay países que empiezan entre enero y marzo, pero en la mayor parte del hemisferio norte, la mayoría de los países empezamos entre agosto y septiembre. Y fíjense cómo en septiembre de 2021, México era de los pocos países que seguían parcialmente abiertos. La mayoría del mundo había abierto sus escuelas lo más posible, estaban lo más abiertas posibles. Algunos países de Sudamérica, México y Estados Unidos y algunos países en el Oriente mantenían cierres parciales, ¿no? Sabemos que eso de cierres parciales es relativo, porque en México la diversidad era muy grande. Había escuelas que ya habían empezado de acuerdo a sus posibilidades y sus contextos, y una inmensa cantidad de escuelas que todavía hoy en México no han podido tener actividades presenciales. Eso es una realidad que existe en nuestro país, en nuestro estado. Pues. En Guanajuato todavía tenemos escuelas que no han logrado hacer verdaderas aperturas por sus contextos. Esto era septiembre. Fíjense ahora con Omicron, esto es enero de 2022. Este es enero de 2022. Esta imagen es de hace una semana. Fíjense cómo son menos todavía, ¿eh? Es decir, ya la mayoría de los países que estaban todavía cerrados en septiembre, aún con la pandemia como está, han empezado a ampliar sus aperturas. Claro, hay algunos que están de vacaciones, como es el caso de Sudamérica. Sudamérica
está todavía en proceso de receso académico, pero fíjense cómo México seguimos en este problema todavía de no lograr encontrar el equilibrio entre lo económico, lo social, lo sanitario, para ver cómo abrir un poco más las posibilidades de la escuela. Y claro, no, yo no estoy aquí hablando, no me interesa en este momento entrar en un debate sobre cómo abrir y si hay que abrir o no. Lo que quiero reflexionar es que pensemos en los impactos que esto tiene. Países que tuvieron cierres menores a un año y países que han tenido cierres de un año y fracción han logrado hacer ya investigación muy interesante sobre el impacto que esto ha tenido en el desarrollo de la niñez. Y estamos viendo cosas preocupantes, tanto en salud mental como en aspiraciones del mundo, como podemos pensar en, por supuesto, desarrollo de ciertas competencias básicas, etcétera. Pensemos qué impacto tiene en un país donde hemos estado con las escuelas cerradas tanto tiempo. No se trata de juzgarlo en este momento, quiero ser muy claro. No estoy planteando que digamos si es bueno o es malo. Lo que quiero que pensemos y que nos demos cuenta es que sin duda nos abre un problema social importante. Fíjense estas últimas dos gráficas, y con esto ya voy acercándome a que hablemos del futuro. Estas gráficas nos muestran, por ejemplo, aquí estamos hablando de Europa. Mientras más azulito se ve todo eso, quiere decir que las escuelas más abiertas estuvieron, ¿no? Bueno, y el rojo significa que estuvieron parcialmente abiertas, y el morado, que aquí casi no se ve, significa escuelas cerradas. Entonces, aquí vemos Europa cómo se movió, países ricos y países pobres de Europa. Aquí está todos los países europeos, porque recordemos que también hay desigualdades en todo el mundo. Si avanzamos y vemos el caso de América, aquí tenemos América. Fíjense cómo aquí hay mucho más morado, o sea, muchísimo más morado. Pero si viéramos el rengloncito de México, que está como a la mitad, yo sé que en su pantalla quizá no lo van a alcanzar a ver, pero si viéramos el rincón de México, es el más morado de todos. Esto es un dato importante. Y es un dato para entender que nuestro país, por las razones que sea, por aciertos o no que hayamos cometido como sociedad completa, vamos a tener un déficit importante, vamos a tener un problema que recuperar a mediano y a largo plazo. Tenemos que asumir una responsabilidad en términos de pensar para nuestros niños, para nuestras infancias, qué vamos a hacer conscientes de que por las razones que sean, le hemos privado y hemos restringido mucho de las posibilidades de formación que hubiera dado la escuela. Insisto, porque tuvimos que tomar opciones, porque se tomaron las políticas que hayan sido, está bien, eso está ahí, eso es la realidad, eso es lo que ya nos tocó vivir. Ahora, ¿qué hemos aprendido de esto? Fíjense que a mí lo que me preocupa más es que en las escuelas, cuando ha habido recursos económicos, pensemos en escuelas particulares o en escuelas en contextos urbanos, donde las familias lograron hacer un esfuerzo, incluso en las escuelas públicas, para invertir en ciertos datos para con los dispositivos poder conectar a sus hijos. Un poco nos hemos empezado a acercar a esta imagen que es de 1899, donde a un artista francés le plantearon que dibujara cómo se imaginaba la educación en el año 2000, y él propuso esta imagen, ¿no? Y yo creo que lo único que se equivocó fue en que aquí todo está muy cableado, hay muchos cables, y un poco lo que ahí tenemos es wireless, ¿no? Es sin cableado, pero se parece mucho, ¿no? A esta idea de una educación que de repente, ¿cómo la resolvimos? Pues con internet y metiendo contenidos, a querer compartir y repartir contenidos, y nos hizo falta, posiblemente a muchas escuelas y familias, quizá nos hizo falta pensar si lo importante era nada más resolver en un canal de comunicación o si lo importante era pensar qué íbamos a priorizar. Y miren, aquí yo pongo 5 palabritas de las cuales me hago muchas preguntas, y quisiera que en tu contexto también tú te pudieras dar la oportunidad de pensar qué ha pasado con esto, ¿no? ¿Qué roles han cambiado, por ejemplo, o no en la escuela? ¿Qué hemos aprendido sobre el rol del alumno y sobre lo que le toca al maestro? ¿Hemos aprendido algo sobre cómo podríamos aprovechar mejor la construcción de autonomía de las niñas y los niños, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con los contenidos, no? Nos podemos preguntar sobre la importancia que tienen algunos contenidos, sobre algunos contenidos que a lo mejor nos estaba faltando abordar y que quizá hoy nos damos cuenta que tienen mayor importancia, o contenidos que quizá no estábamos sabiendo presentar. Hemos descubierto algo sobre las prioridades, por ejemplo, ¿no?
sobre lo que debería ser más importante enfatizar o no, porque fíjense, en la educación, aunque esto no lo decimos mucho, siempre cualquier decisión de incorporar algo implica dejar fuera algo. O sea, aquí es imposible pensar en los recursos infinitos. Cuando un país, un sistema educativo, una escuela deciden, vamos a apostar por aquí, a fuerza algo queda un poco de lado. O sea, no se puede todo al mismo tiempo. Cualquier decisión siempre implica priorizar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser hoy las cuestiones en las que tendríamos que dar prioridad y cómo podríamos apoyarnos, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología en la educación? Esa es una gran pregunta que muchas personas hoy nos hacemos, ¿no? ¿Se trata solamente de llenarnos de tecnología y eso lo va a resolver todo? ¿O qué papel podemos asumir frente a ella? ¿Y qué pasa con esta idea de innovación, ¿no? Que muchos países, estados, ciudades, escuelas han estado pensando en esta idea de innovar y uno se vuelve a preguntar, yo diría, es importante que cuando estemos pensando en la educación de nuestros hijos digamos, bueno, sí, hay que innovar, pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué papel juega hoy? ¿Qué tendría que cambiar? Como que de repente todos sentimos que la escuela o la forma de trabajar en las escuelas debería cambiar y uno se pregunta, bueno, sí, pero ¿en qué sentido, en qué dirección debería o no cambiar? Y entonces eso nos lleva justo desde esta pregunta a entrar a esta recta final en la que yo quisiera preguntarnos juntas, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ahora, ¿en qué dirección podemos irnos? ¿No? ¿Qué rumbo tomar? Yo insisto en algo que ya te decía al inicio, ¿no? Creo que hoy tenemos la oportunidad formidable, dolorosa quizá por lo que hemos tenido que pagar en precio como sociedad y como en sistemas de salud, muchas veces en nuestras familias, en nuestras personas cercanas, pero hoy tenemos una oportunidad de repensar colectivamente, es decir, como sociedad, ¿para qué es la escuela? ¿Qué queremos lograr juntos para nuestras niñas y niños? Y creo que es un ejercicio que no podemos dejar para mañana. Creo que no es algo que tengamos que decir, bueno, sí, pero miren, ya que se acabe la pandemia hablamos de esto. Ahorita tengo que resolver otras cosas. Yo creo que ahí, si decimos va a ser después, van a ver que después se nos va a olvidar y vamos a seguir volviendo a ver la caja negra, vamos a pasar de largo y no vamos a aprovechar esta oportunidad que hoy tenemos de oro para juntos buscar una mejor manera de acercar a nuestras niñas y niños al mundo, ¿no? Entonces creo que no se trata de decirlo ya después de la emergencia, se trata de decirlo, bueno, aunque sigamos ahí, tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? Y yo planteo aquí una de muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que la escuela es un espacio que tenemos para pensar el mundo de una manera distinta. Yo creo que hoy, con todo lo que hemos estado viviendo, tenemos que ayudar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes a, a ver el mundo de una manera distinta y ayudarles a tomar conciencia de muchas cosas en las que quizá como adultos nos hemos ido equivocando o no las alcanzamos a ver a tiempo, ¿no? Y ahí es donde creo que esto se vuelve importante y es una cuestión de no solo delegar a la escuela, sino de construir con la escuela, ¿no? La escuela, por ejemplo, tendría que ser o podría ser un espacio centrada en ese desarrollo pleno, no solo centrada en avanzar con planes de estudio, que está bien, no solo en la tecnología, que cuando se puede está bien, sino pensar en cómo podemos crear experiencias en las escuelas y en la relación entre familia y escuela que realmente nos impacten, vamos a decir, que nos afecten, ¿no? Que nos toquen y que nos inviten a querer pensar el mundo de una manera distinta, que nos ayuden a generar una mirada distinta, una mirada más crítica, una mirada más consciente de muchas cosas, ¿no? Porque si no aprovechamos este momento para eso, entonces creo que habremos perdido 2 años de sacudida que habrán servido de poco, ¿no? Es como decir, híjole, tuvimos una gran oportunidad para reflexionar sobre todas estas cosas y tomar decisiones y acercarnos nuevamente familias y escuelas y la dejamos pasar, ¿no? Y sería, creo que, muy triste, ¿no? Por eso creo que la escuela debe ser un lugar de encuentros, un lugar en el que, claro, a veces es más fácil y si quizá alguna de las personas que nos está escuchando es parte de una escuela, trabaja en una escuela, tiene contacto directo con la gente que está en una escuela, a lo mejor es maestra o incluso puede ser directivo, pues reflexione sobre su oportunidad para hacer que su escuela sea un espacio de encuentro. Pero si no lo es, si no estás como maestra, si no estás en una escuela, si eres una mamá o eres papá y están tus hijos en una escuela o por entrar a una escuela,
también tú puedes ayudar a que la escuela se vuelva un lugar de encuentro si nos acercamos desde el diálogo, desde la asertividad, y para eso voy a plantear cinco reflexiones finales. Como tratando de decir, bueno, cómo nosotras también desde nuestro rol de mamás o papás podríamos contribuir a hacer de la escuela este lugar de encuentro. Yo sé que al final la escuela tiene una responsabilidad importante, pero si no nos ayudamos un poco y no nos empujamos de forma asertiva y no desde la confrontación, va a ser difícil que eso cambie. Por lo tanto, hoy, si a ti esto que estás escuchando te resuena y te hace sentido, pues a lo mejor podemos juntas, escuelas y familias, repensar el qué se aprende, el cómo se aprende y el para qué se aprende. Claro, habrá cosas en las que la escuela es la experta, ¿no? Y entonces acercarnos a buscar juntas, comprender por qué estamos trabajando de esa manera, por qué con nuestros hijos se plantean las cosas de cierto modo, nos ayudará, por supuesto, a fortalecer cosas y a que lo que no entendamos podamos tratar de entenderlo mejor, ¿no? Entonces, por eso yo, insisto, voy a terminar con 5 reflexiones o 5 ideas que me parece que nos pueden ayudar a reorientar la mirada. Si te fijas, decía yo al inicio que muchos de los problemas es que a veces la escuela está viendo para un lado, la familia está viendo para otro lado, o las familias cada una está viendo para su lado, ¿no? Y cómo podríamos ver cosas en las que podríamos buscar alinear un poco nuestras miradas, ¿no? Entonces te voy a proponer 5 posibilidades o 5 líneas en las que yo creo que podríamos explorar juntas las escuelas y las familias, ¿no? Una es pensar en cómo el pacto no esté basado en repartirnos tareas, cómo podemos olvidarnos de esta idea de a mí me toca esto y a ti te toca lo otro, y cómo pasar a un pacto más basado en el diálogo, ¿no? Creo que esa es una idea importante, ¿no? A veces yo entiendo que para fines prácticos hay cosas en las que sí nos tenemos que repartir cosas, pero cuando hablamos ya del centro, de la función central de la escuela, que es posibilitar y potenciar el desarrollo y el aprendizaje de nuestras niñas y niños, creo que ahí más que repartirnos tareas, necesitamos un pacto basado en ese diálogo, en que nos comprendamos cada vez mejor, en que busquemos no desde el sentido de la exigencia, porque creo que una de las cosas más tristes que nos han pasado en las escuelas, y esto lo digo tanto, es muy evidente en las particulares, pero pasa en las públicas, es que como vivimos en un mundo muy basado en la lógica de lo comercial, ¿no? En la lógica de compra de bienes y servicios, de repente todas nuestras relaciones las convertimos en relaciones como de mercado, ¿no? Relaciones mercantiles. Y entonces el trabajo de las escuelas no es, sea pública o privada, no es una relación, digamos, prioritariamente mercantil, ni mucho menos. Es una relación de complicidad para la formación y el desarrollo de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, más que basarnos en exigencias como si estuviéramos diciendo, estuviéramos hablando de un producto, tendríamos que hablarlo desde el diálogo, la colaboración y la comprensión de tratar de entender cómo aquí hay roles compartidos. Y yo lo ligo esto mucho con la salud. Cuando uno va con un doctor, un médico, y ahora lo hemos visto claramente en estos años de pandemia, que la salud y la medicina han estado tan presentes en nuestras mentes, uno no puede decirle al médico que lo trate como si fuera un cliente. O sea, ¿tú cómo ves la relación con un médico? ¿Como si fueras su cliente o como si fueras su paciente, ¿no? Y entonces, claro, si yo soy paciente de mi médico, el tipo de relación que establezco es una, ¿no? De confianza, de decir, híjole, lo que me está pidiendo a lo mejor no me convence del todo, pero yo confío en él, sé que lo que me está planteando tendrá que ser por esto. Le puedo preguntar para ayudar, que me ayude a entender mejor un tratamiento, pero no se trata de que yo le venga a decir a mi médico cuál va a ser mi tratamiento, porque entonces entramos en un problemilla que rompe esos roles lógicos de los cuales surge ese pacto médico-paciente, ¿no? Un poco pasa igual con la educación, ¿no? Es un servicio que tiene que ver con un pacto social en el que buscamos fortalecer el desarrollo y el aprendizaje. Para eso buscamos gente especialista en ello, que podemos tener dudas, sugerir, pensar, colaborar, dialogar, colaborar, insisto, contribuir, pero sí, de manera no es que a usted le toca y a mí me toca, ¿no? Sino que nos dialoguemos. Porque algo que no dije, que me parece interesante, es que así como la escuela se volvió muy transparente para muchas familias, también las familias nos volvimos en muchos sentidos más transparentes para las escuelas, ¿no? También nuestras paredes se difuminaron, ¿no? A veces en los WhatsApps, a veces en la comunicación a través de medios informales o incluso en las conexiones remotas como esta, cuando un alumno estaba en clase,
empezamos a conocer nuevas facetas de las familias, ¿no? Los papás empezaron, de alguna forma, mamás y papás empezaron a involucrarse de una forma distinta con lo que sucedía en la escuela, en el tipo de actividad que hacían los niños, y eso también nos hizo transparentes otras paredes. Por eso creo que una primera idea es esta, ¿no? Pasar de estar pacto de la repartición de tareas a un pacto de diálogo. Una segunda, creo que pasa cuando cambiamos, ¿qué pasa cuando cambiamos la mirada centrada en educar para la obediencia, que fue una idea que estuvo, que quizá algunos de nosotros nos tocó, ¿no? O sea, hablábamos, la obediencia era como un valor supremo. Yo recuerdo, en la escuela donde yo estudié se hablaba muchísimo de obediencia, yo hace ya muchísimos años de ello, ¿no? Pero parecía que fuera un valor central, ¿no? Obedecer. Y el tema aquí es que la obediencia, si la vemos así fría, tiene que ver con con personas que no se asumen como agentes con posibilidades de decisión. Entonces, claro que tenemos que formar personas responsables y que respeten su entorno y sus leyes y que sepan generar acuerdos, pero eso tiene que ver más con autonomía que con obediencia, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente decir yo obedezco el reglamento de tránsito a decir yo respeto el reglamento de tránsito. Porque no es que lo haga solamente porque alguien me dijo o porque ahí dice, sino lo hago porque lo comprendo, porque dimensiono sus consecuencias y entonces tomo decisiones respetando de forma responsable las normas que mi sociedad me marca. Y no solo porque las obedezco ciegamente, ¿sale? Entonces creo que esta idea de buscar una mirada de una escuela que pueda poner el foco en la autonomía y en la responsabilidad y el respeto por las demás personas, creo que se vuelve mucho más potente que en una educación para la obediencia. Pensemos mucho de las cosas que lamentablemente hemos vivido, la forma en la que muchas de etapas de la pandemia las hemos padecido, ha tenido que ver justo quizá con esta falta de autonomía que como adultos hemos tenido y esta falta de conciencia en cuanto al respeto y la responsabilidad por los demás, ¿no? A veces como que nos encerramos mucho en una mirada tremendamente individual, ¿no? Y quizá retomaré eso un poquito al final antes de cerremos. 3, ya estamos entrando a la recta final. Una mirada, pasar de una mirada centrada en productos, como que muchas veces queríamos ver el resultado de todo. Vivimos en una sociedad que está muy preocupada por los resultados y lo entiendo, pero los procesos educativos no son procesos solamente de ver resultados o productos, tienen que ver con los procesos. Entonces tendríamos que pensar que nuestra mirada, más que estar pensando solamente en la boleta de calificaciones, en lo que nos dijeron al final de un trimestre, sea una mirada mucho más que acompañe procesos, ¿no? Que entienda cómo se van dando las cosas, que nos ayude a detectar de esos resultados por qué llegamos a ellos y qué pasó en el camino que podría cambiar para que entonces se obtengan mejores resultados, ¿no? Entonces, en lugar de tener una mirada que solo está centrada en resultados y productos finales, tener miradas que acompañen los caminos, que acompañen los procesos. Paso a la 4 para ya ir cerrando. Para pasar nuestra mirada de aprender con algoritmos y tecnología a aprender con los otros. Esta idea a mí me parece que quizá merecería toda una charla, ¿no? Hablar sobre el papel de la tecnología en la crianza y en cómo a veces estamos delegando muchas cosas a los algoritmos, ¿no? La inteligencia artificial de nuestros dispositivos cada vez es más potente, cada vez más personas tenemos a nuestro acceso más herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, pero la educación no es una tarea que le podamos ceder a los algoritmos y a las plataformas por más inteligentes que sean. El aprendizaje se da con las personas y se puede apoyar en la tecnología, se puede apoyar en los algoritmos, pero creo que hoy tendríamos que cuestionarnos mucho esas miradas que están poniendo en el centro el algoritmo o la tecnología, porque eso, incluso pensémoslo en las decisiones que tomamos habitualmente, ¿no? ¿Cuántas cosas ya como adultos a veces las decidimos sin pensarlo solamente porque fue una sugerencia, una recomendación o una casi, a veces no sé si decirlo así, pero casi una orden de nuestros dispositivos y plataformas, ¿no? Y por último, pasar de esta idea de un conjunto de individuos a reconocernos como una comunidad compleja, plural, diversa, ¿no? Por eso lo decía yo hace un ratito, ¿no? Creo que es pasar un poco de la mirada que está viendo nada más en uno mismo y tratar de entender, pasar a miradas más, digamos, de mayor complejidad, que reconocen y que valoran la pluralidad y la diversidad, ¿no? Creo que eso es algo importante para cuando de repente hay cosas que suceden en nuestra escuela que pueden no gustarnos, decisiones que toma un colegiado, un comité de participación de salud, yo qué sé, y que de repente a lo mejor no son las que quisiéramos, pero que en momentos de enorme complejidad nos obligan a recordar
que estamos viviendo en una sociedad tremendamente compleja y donde no podemos hacer que todos vayamos solamente pensando en la mirada individual, ¿no? Me gustaría cerrar, pongo aquí como el bonus, ¿no? Una idea que creo que también la dejo solo sembrada y no me extiendo, es pensar en escuelas, pasar de las escuelas distantes y aisladas, ¿no? A las escuelas más abiertas, a las escuelas abiertas a su comunidad. Lo dejo como un bonus, como dice ahí, entre comillas, entre paréntesis, perdón, para escuelas, ¿no? Porque sé que en esto tiene mucho más peso la escuela que la familia, pero posiblemente la familia puede ayudar a las escuelas a darse cuenta que gana más siendo una escuela abierta a su comunidad y abierta al mundo que una escuela distante y cerrada. Yo creo que estamos en un momento histórico muy importante en el que esta oportunidad en cierta medida es irrepetible para pensar en ese futuro de la educación de nuestras niñas y niños. Y por eso me gustaría cerrar con una frase de un escritor francés, el autor del Principito, que es Antoine de Saint-Exupéry, que en un libro que es Tierra de Hombres, dice esto, que es una frase que se ha sacado muchas veces de contexto y a veces la vemos en contextos muy lindos, muy cursis, donde se dice que amar no es mirarnos en uno al otro, sino mirar en la misma dirección. Y digo que se ha sacado de contexto porque en el libro de Tierra de Hombres, donde Saint-Exupéry escribe esta frase, está hablando en el sentido del amor como seres humanos, entre las personas, como en cómo reconocernos como personas, no en la relación de pareja, sino como humanidad, en reconocernos con los otros, con las demás personas, cómo la experiencia, dice él, nos enseña que amar, que compartir, que reconocernos como personas, no significa mirarnos el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y creo que las escuelas y las familias tenemos que aprender a reconocernos y a mirar en la misma dirección para poder promover el desarrollo pleno y el aprendizaje de nuestras niñas y niños. Y pues cerraríamos, sé que nos quedan 4 minutitos a lo mejor, quizá dependiendo cómo funcione la dinámica, para si quisiéramos detenernos en alguna reflexión o pregunta final. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante, la verdad, y sí, un tema para reflexionar. Aquí el título de tu ponencia pues menciona dos actores principales que son la escuela y la familia, pero sin duda como sociedad y como comunidad también tenemos que reflexionarlo, ¿no? Porque a final de cuentas estas consecuencias del rezago, de inclusive la deserción, porque hay un índice también bastante alarmante de niños y jóvenes que tuvieron que dejar la escuela por las condiciones de familia, de economía, toda la problemática general que trajo esta pandemia. Y pues como sociedad también tenemos que repensarlo, ¿no? Inclusive el gobierno también sería otro autor Claro, en esta, pero bueno, claro, es sí, otro tema para más polémica. claro. Veo también lo que mencionabas al inicio de tu ponencia, la diversidad. Sí que hay diversidad y otro factor, inclusive podríamos decir la generación, ¿no? O sea, por generaciones también el Claro. papel de la familia o el vínculo entre familia y escuela ha ido cambiando. Y estos 2 años que nos han dejado tantos aprendizajes, también a las familias nos han tenido que despertar esa empatía por las escuelas, por los docentes, porque ha sido un reto tremendo, ¿no? O sea, ya fuimos más testigos de todo lo que pasa o que estuvo pasando con nuestros hijos en el intento de estudiar en línea y todo el esfuerzo que las instituciones tuvieron que hacer. Entonces, pues bueno, la verdad buenísimo el tema. El tiempo se nos acaba. Sí. Ahorita te comparto nada más un comentario de Gabriela Bustamante Fonseca, que deja aquí un mensaje en uno de las últimas reflexiones, donde ella dice, el pacto tendría que ser basado en el diálogo, la colaboración y la confianza, en mayúsculas. Sí, qué importante Entonces, esta idea de confianza, ¿cierto? Muchas gracias, Gaby. Creo que es cierto, es una palabra fundamental, ¿no? así es. Y pues bueno, buenísimas las claves. Yo creo que sí, el reto es bastante fuerte. Y pues bueno, Mira, tristes ahora, las estadísticas que sí, nos mostraste para claro. Latinoamérica y para nuestro país, pero en Y fin. si vemos las consecuencias, los efectos que esto ha tenido en depresiones, en salud mental, en diferentes temas, vamos a encontrarnos muchos datos. Por eso creo que ahora recuperando algo que tú decías sobre esto que hemos aprendido, porque yo creo que todos de repente decimos hemos aprendido cosas. Y yo creo que cuando aprendemos a sumar, es importante que seamos capaces de transferir el aprendizaje, ¿no? O sea, si yo sé sumar
A mí no me gusta mucho hablar de utilidad del aprendizaje, me gusta hablar del sentido del aprendizaje. A veces hay cosas que no tienen una utilidad concreta así de aplicación directa, pero tienen un sentido, ¿no? Y creo que si aprendemos a sumar, pues tiene sentido cuando eso lo asimilo y lo incorporo a una serie de decisiones en donde sumar adquiere sentido, tiene significado y a veces utilidad, ¿no? Si hemos aprendido algo en estos 2 años, hay que hacer que tenga sentido, hay que hacer que de eso deriven acciones, hay que hacer que eso genere una manera distinta de relacionarnos y de aprovechar ese pacto escuela-familia, porque si luego decimos que aprendimos muchas cosas, pero no cambiamos nada, entonces ese fue un aprendizaje muy relevante que se va a diluir y que pues pasarán y vendrán nuevas pandemias y volveremos a encontrarnos con problemas iguales, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora sí que de estos aprendizajes pues venga la acción, ¿verdad? Claro. Y nos dejaste unos tips muy prácticos, sin duda serán de utilidad. Y bueno, como sabes, esta sesión se queda grabada. Nosotros también pues difundimos para quien no haya podido conectarse en vivo, porque luego por la hora puede ser medio complicado para muchas personas. Esperamos que más gente aproveche todo este contenido tan valioso que nos has compartido el día de hoy. Gracias. Mira, tengo una pregunta, Ernesto, para terminar, de parte de Antonio Cisneros. Pregunta, ¿hay alguna guía para evaluar el rezago educativo en niños de 5 años? ¿Cómo podremos saber si mi hija tiene alguno? Mira, es una pregunta muy interesante porque, claro, cada etapa de desarrollo podríamos encontrar ciertos indicadores clave, ¿no? Sin embargo, claro, hablando de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, los principales aprendizajes en los que tenemos que poner atención tienen que ver mucho con el desarrollo de ciertas habilidades y de ciertas cuestiones que están muy lejos a veces de lo académico, ¿no? Por ejemplo, yo de repente me encuentro con familias que están preocupadas por cuestiones de lectoescritura, etcétera. Ahí tenemos todavía un muy buen campo de acción de los 6 a los 7, 8 años, ¿no? Claro, es más claro ese rezago en niños de 6, 7 años que no han podido entrar en su proceso de desarrollo de lectoescritura, ¿no? Pero hablando de antes de los 6 años, la realidad es que mucho tiene que ver con procesos de socialización, con cierta motricidad fina, con ciertos procesos psicomotores. Es decir, hay una serie de elementos en los que habrá que muchos están vinculados a cosas, sobre todo en esta primera infancia, están vinculados a algo donde la familia podemos hacer mucho, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el asombro, tiene que ver con la exploración y tiene que ver, por supuesto, con el encuentro con los pares, ¿no? Por supuesto que ya ciertas cuestiones más finas podrán apoyarnos las educadoras, que son de verdad maravillosas, ¿no? La tarea de las educadoras de esa etapa es fascinante, pero sí creo que en lo que hay que poner mucha atención, por supuesto, tiene que ver con estimular el juego libre, la manipulación de objetos que estimulan ciertos procesos psicomotores, motores, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente ya pues cuando vamos viendo a nuestros niños, a nuestras niñas ya conviviendo con sus pares o ya haciendo cierta manipulación en cierto tipo de materiales, podremos observar algunas cosas. Ahí sin duda, nuevamente volvemos a la importancia de este pacto y de esta cercanía escuela-familia, donde, claro, apoyándonos con las educadoras, con las maestras de nuestros niños, podemos ver si ellas nos ayudan a ver algún aspecto prioritario, ¿no? Pero en grosso modo yo diría es importante que estos niños, por ejemplo, de estas etapas, sí jueguen mucho, sí manipulen materiales, sí manipulen objetos, sí los pongamos en contacto, por supuesto, con entornos alfabetizadores de manera paulatina. Es una etapa muy rica en experiencias y en socialización básica, por supuesto, también. Muy bien, Ernesto. Pues muchísimas gracias. Mira, no queremos robarte más tiempo. Eventualmente la gente pasa luego preguntas o comentarios después de la Claro, plática. Si así sucediera, claro, pues te lo hacemos llegar para que tengas claro. Y ahí duda. les dejo mi correo y mis cuentas en redes sociales, donde también luego podemos seguir platicando y entrando debatiendo estas cuestiones tan complejas. Muchas Sí, gracias así a es. todos, amigo No, Daniel. Y gracias a ti, al felicidades por la contrario. labor que realizan. Muchas gracias. Pues bueno, para cerrar esta sesión, agradecemos a nuestros patrocinadores, Serviacero, que nos facilita el uso de la plataforma para llevar a cabo estos webinars, y por supuesto a Ernesto Pérez Castro, que nos regaló este tiempo tan valioso para compartir sus conocimientos y experiencia. Y pues nada, recordarles que queda grabado, se transmitirá, compartiremos en Facebook y en YouTube. Bueno, en Facebook el link para que puedan acceder al video en YouTube. Y pues bueno, les comento, estos webinars en este 2022 serán bimestrales, entonces, bueno, igual estaremos compartiendo en nuestras redes
la fecha del próximo. Encantados de su compañía esta mañana, ya tarde. Muchísimas gracias a los asistentes. Gracias. Hasta Y luego. gracias, Ernesto. Hasta luego.